Espérate a ver, anda. David Fraile un día más con vosotros, me pilláis aquí hablando con Luis y sí, me ha hecho volverme a poner delante de la cámara. Llega corriendo y deprisa de lunes, ya ves a qué horas me llega, con el pico del cojín ahí marcado, viene, en fin, que venía corriendo por las acciones de Twitter que se están disparando, que él no se lo quiere perder. Ya sabéis cómo es Luis, que bueno, pues siempre muy atento al mercado, siempre muy atento a lo que va leyendo en diferentes diarios, y creo que soy el único que nos ha alertado de que Twitter se dispara un 25%, bueno, se dispara o sube. Vamos a ver el gráfico, vamos a ver niveles, porque es una acción que hemos venido, bueno, pues sí, analizando en el canal y en la que se marcaban diferentes niveles. Lo importante y lo que yo siempre reseño, yo soy más partidario de entrar en un soporte o a la ruptura de una resistencia que entrar en plena resistencia. Dicho esto, nosotros en el último análisis detectábamos este como posible nivel de proyección bajista, posible nivel en el que podía aparecer un rebote en torno de los $36 por acción de Twitter. Aquí Elon Musk, que no nos hablaba de que estuviera comprando acciones de Twitter. De hecho, habíamos señalado, os lo tapo yo, pero le tenéis aquí, veis este zonal, este era un soporte de medio plazo. Comentábamos que la pérdida de este nivel podía venir a visitar este zonal, y que la pérdida de la curva de media de 133 sesiones sí despejaría el camino bajista incluso al zonal de origen del movimiento en torno de los $19. Vale, dicho esto, fijaros cómo funciona nuevamente un zonal de curva de media, es decir, aquí donde estaba la curva de media de 133 sesiones es exacto el mínimo que marcaba las acciones de Twitter. Bien, dicho esto, habíamos analizado ya hasta este zonal, es decir, hasta este nivel de mínimos. Los siguientes mínimos los dio más tarde, y ya digo, yo os detallaba este como que posible zonal de especulación, zonal en el que quizás lanzar la caña, al igual que la lanzábamos aquí. Le sacábamos un 10%, o perdón, le sacábamos, las acciones llegaban a dar un 10% desde un soporte, pues fijaros que sí, un 12, un 14, desde el mínimo algo más. En este zonal, ya digo, pues sí, jugarreta, pero caía a un nivel de soporte detallado en el canal. Lo que voy, a mi ver, este sí que podía ser un nivel de compras. Quizás aquí estaba Elon Musk, alucino con, bueno, pues cómo domina el análisis técnico. Normalmente siempre, ya nos pasó con la cotización de Dogecoin, como la queráis llamar. Después vamos a ver también niveles en esa criptomoneda, pero pues sí, cuando hay un posible corte del MACD, justo aparecía un tweet cuando la cotización de Dogecoin lo hacía así y provocaba un fallo en el MACD. En este caso ha hecho lo mismo, estaba a punto el MACD de incluso girar a la baja y ha provocado ahí un pequeño fallo. Lo que voy, adaptando niveles, es decir, yo tenía calculado este nivel de resistencia. Fijaros que os decía, bueno, pues aparece un impulso fuerte en estos zonales de los $32, puede la cotización atacar incluso la resistencia y ser un nivel de objetivo. Fijaros que la cotización lo ha hecho. ¿Somos adivinos? No, tenemos escenarios preparados, y cuando se dan es cuando hay que operar. Lo que le decía a Luis, un poco por, bueno, pues por tener en cuenta que en un nivel de resistencia hay que tener cuidado. Es decir, digo yo que aquí las acciones de Twitter se van a girar, no lo voy a decir así, pero esto es un nivel de resistencia, y yo en una resistencia no entro hasta que yo vea que hay ruptura de ese nivel de resistencia. Dicho esto, las acciones se pueden disparar más alza, por supuesto que sí, pueden terminar la sesión más verdes, es decir, superar esta resistencia y al cerrar por encima de resistencia despejar el camino alcista hacia siguientes niveles, pero adaptando, que es lo que estaba haciendo, adaptar estos fibos, es decir, al tener ya un mínimo más bajo debemos adaptar los niveles. Fijaros que es el 50% de los retrocesos de esta última onda, la que tenéis aquí en naranja, la estoy separando aquí para que lo veáis bien, y este es el 50% de los retrocesos. Podemos ver un movimiento de caída hacia los $45 y aquí volver a aparecer la presión alcista, pero lo que voy, a mi ver, ahora mismo está en pleno nivel de resistencia, es decir, este a mi ver es más bien un nivel en el que muchos inversores quizás opten por deshacer posiciones cuando han comprado en estos entornos de los $32-36. A la vez, siguiente nivel a vigilar, o siguiente nivel que yo ya detallaría, voy a subir esta resistencia o voy a elevarla a este zonal, estos entornos de los $62, cierres por encima de los 51,40, posible parada en los 56,30, 56,60, pero siguiente objetivo alcista sí en los 61,90. Es el 61,8 de todo el retroceso, es decir, de todo el movimiento a la baja. Actualmente, como digo, atacando el 50% de retroceso de esta onda, y a la vez aquí coincide el 38,2. Por eso digo
que a mi ver este es un nivel de resistencia, un nivel en el que puede aparecer la presión bajista y que la superación sí me indicaría que la cotización lleva fuerza. MACD situándose por encima de cero, no podemos descartar, ya digo, que haga una posible corrección, y en esa corrección a lo que vamos, yo qué niveles vigilaría, pues os centro el gráfico y os amplío esta zona para que lo veáis mejor, y si ampliamos o si ajustamos los fibos a este impulso alcista, fijaros dónde nos queda el 38.2, zonal de los 42,69 dólares. Si el impulso lleva fuerza, es decir, bueno, pues si ha entrado Elon Musk y ahora más inversores van a acompañar a la inversión, yo no le permitiría cierres a las acciones de Twitter por debajo de estos 41,80, tiene aquí este máximo, no le permitiría cierres diarios por debajo de los 40,85. No obstante, el soporte fuerte, los 42,70, si el precio cae a estos niveles y rebota, todo indicaría que sí que puede aparecer más presión alcista y que las acciones de Twitter quieren marcar un giro. De hecho, si hiciera este movimiento, fijaros qué posible, bueno, pues hombro, cabeza, hombro invertido en esta zona. Por el momento, este posible doble suelo ha pagado su objetivo en el zonal de mínimos, pero ya digo, ahora en pleno nivel de resistencia. Vale, os hablaba, cuando digo que Elon Musk que sigue mucho el análisis técnico, las acciones de Tesla las hemos analizado recientemente. Marcábamos cuando sí, Elon Musk, recordáis un tuit que publicaba en el que decía de deshacer parte de su posición en Tesla, y os lo comentábamos en el canal, que qué casualidad que lo hacía en una proyección de directriz en este zonal, y aquí es donde vendía las acciones Elon Musk. No obstante, tenemos un análisis reciente, te dejo ahí un enlace para que lo veas, y vamos a pasar a ver la cotización de Dogecoin y otras criptomonedas. Vale, pues en pantalla ya el gráfico de Dogecoin. Por cierto, si te gustan estos niveles, te gustan estos análisis, pedirte la suscripción gratuita para ti, que le des al me gusta al vídeo, es la manera de, bueno, pues ayudar al canal y que tenga más repercusión, y por supuesto déjame tus comentarios. En el análisis de Dogecoin, los últimos niveles que marcábamos, hablábamos de una vela maestra, pero bueno, primero quiero enseñaros en el gráfico semanal, realmente sí se cae a este nivel de soporte, tiene una posible proyección bajista en entornos de los 0,07, pero el precio está rebotando y a la vez salida de estocásticos de niveles de sobreventa, es decir, bueno, pues está apareciendo un leve impulso, se ha conseguido girar el MACD al alza, tenemos un corte al alza del MACD en gráfico semanal y la cotización, como vemos, rebotando. En gráfico diario lo que quiero detallaros, aquella bueno, pues vela maestra de la que hablábamos, esta vela maestra que traíamos al canal, se formó una vela interior, se rompía a la baja y alertábamos que si no se veían cierres por encima de los 21 centavos de dólar, posibilidades de caer a niveles más bajos. Vale, dicho esto, fijaros en el mínimo de la vela maestra, es decir, nos dejaba estos zonales. Siempre os decimos, cuando aparece una mecha ya hay que transportar los mínimos o pasar a vigilar el mínimo de la mecha, y fijaros que jugarreta hacía aquí en esta vela, porque lo mismo, es decir, penetraba esta vela, caía por debajo, nos dejaba una mecha, pero el cierre recuperaba. Quiero decir que sí que han ido transportando los mínimos, pero no ha tenido una ruptura real de la vela maestra. Ahora mismo se ha vuelto a meter en niveles de la vela maestra, es decir, se ha vuelto a meter en el interior de esta vela maestra, es esta que estoy señalándoos aquí, creo que la veis, mayor rango, velas contenidas, eso es una vela maestra, y por el momento, ya digo, la cotización de Dogecoin rebotando. Puede querer atacar incluso este zonal de la media de 133 sesiones, antiguos máximos, en torno de los 17 centavos de dólar. De hecho, si cogemos ahora este FIBO que tenemos aquí, lo adaptamos a estos mínimos, fijaros que ahí prácticamente en entornos de los 15.8, 15.9, este zonal es el 61.8 el 50%, perdón, de los retrocesos, y aquí puede aparecer en principio la presión bajista. No obstante, y a lo que voy, cierres por encima de este nivel, es decir, cierres por encima de este primer zonal de resistencia en torno de los 15.89, despejarían el camino alcista hacia estos entornos de los 17.15, ya digo, un zonal a vigilar, un zonal en el que, bueno, pues sí, la superación de este nivel me puede alertar de un suelo de mayor plazo, es decir, de que se esté dando un impulso mayor, y de ese posible ataque a estos entornos de los 24 centavos de dólar, curva de la media de 133 sesiones y demás. Interesante MACD situado por encima del nivel 0. Vamos a ver si también consigue dejar un fallo, es decir, si en vez de darse el corte a la baja consigue aquí rebotar el precio y llevarse al MACD a niveles más altos, porque esto implicaría, ya digo, posible ataque incluso a esos entornos de los 23-24 centavos de dólar. Por proyección,
Si nos fijamos, ya lo comentábamos, recordáis, este impulso lo transportábamos a este zonal y decíamos, mientras no se supere no haya una onda mayor a esta, precaución porque pueden ser simples rebotes. En este caso un tanto de lo mismo, y esta onda, fijaros que si yo la llevo aquí a los mínimos, me pide la superación de los 19,20 centavos de dólar. Coincide prácticamente en este nivel que estamos comentando de máximos, con lo cual vamos a ver primero si se consigue romper los 16,42, cierres por encima de ese nivel, vigilaría estos máximos, pero posibilidades de atacar, ya comento, estos entornos de los 21 centavos de dólar. Niveles a tener en cuenta, niveles a vigilar. Cortísimo plazo, vamos a ver el gráfico horario, voy a ajustaros aquí a ver si me deja. Vale, en gráfico horario, por vigilar un poco en qué niveles podemos plantear un soporte en la cotización de Dogecoin. Voy a calcularles aquí, creo que se va a ver bien porque los voy a dejar en esta parte más adelantada. Y hasta estos máximos tenemos 23% de retrocesos, 38,2 en los 0,1315. A mi ver, este es el posible nivel de soporte. Si el precio se mantiene en cierres horarios por encima de este zonal de los 0,13, predisposición alcista, predisposición de atacar incluso ese zonal de los 23-24 centavos de dólar. Como siempre os decimos, andando y viendo, pero por el momento, si se da una corrección más fuerte y el precio respeta este nivel en cierres, ya digo que puede aparecer la presión alcista también en la cotización de Dogecoin. En gráfico horario, pues sí, tiene al MACD situado por encima del nivel 0. Se daba un corte justamente prácticamente en estos entornos de cero en esta última onda. No me gustaría ver perder este mínimo. Si el precio lleva fuerza, ya digo, debería rebotar desde este zonal a la vez. Y si cogemos, es decir, todavía no lo tenemos claro, pero si está bueno, pues iniciando una segunda onda, si cogemos este primer impulso y ahora lo proyectamos en ese zonal que tenemos de descanso, el zonal en el que el precio ha hecho la primera corrección, fijaros que nos daría una posible proyección alcista en el 61,8, zonal de máximos. Aquí está apareciendo la presión bajista, es decir, aquí está nuevamente apareciendo el movimiento a la baja, pero posible objetivo también en los entornos de los 0,17,6 en el gráfico horario, con lo cual ya digo, predisposición alcista mientras se respete este zonal, y por debajo de este nivel pues peligro de querer volver a caer a estos antiguos mínimos, entornos de los 0,10, y ahí sí que si se pierden los mínimos pues se puede estropear mucho la cotización y caer a esa proyección bajista que comentábamos en los entornos de los 7 centavos de dólar. Pero por el momento, ya digo, apareciendo la fuerza en Dogecoin. Quiero mostraros también, porque habéis pedido, creo que le tengo aquí el gráfico de Binance, habéis pedido actualización de niveles en GMT. Por el momento, cayendo a ese nivel de soporte que habíamos marcado. Quiero detallar, porque sí, muchas veces bueno, pues no se tiene en cuenta, pero desde el soporte, el primer rebote que ya nos daba la cotización, un 19%. Decíamos, hay que ver superación de la curva de media de 25 sesiones. Fijaros cómo el precio se paraba en este zonal, por debajo de ese nivel, no ha conseguido cierres por encima de este nivel. Mientras no veamos cerrar por encima de los 2,89, puede continuar la presión bajista, pero por el momento, respetando un nivel de soporte, aquí puede volver a aparecer la presión alcista. MACD en muy buena zona, media de 25 sesiones además de 133 sesiones en el gráfico horario en este zonal, con lo cual interesante ver si aquí vuelve a aparecer el impulso o vuelve a aparecer el rebote en la cotización de GMT. Y me habéis pedido, creo que habéis solicitado niveles en BSW, creo que es este BSWAP. Tiene además, bueno, pues está ofreciendo ahora en staking un 143% de rentabilidad por un staking a 3 meses. Vale, lo interesante, tenemos un primer impulso, ha dado un segundo impulso más fuerte, es decir, teníamos este primer movimiento al alza, descanso, y el siguiente impulso, como veis, bastante más fuerte. En el aspecto de correcciones, no he calculado por ver, bueno, pues el juego ese de las cajitas que solemos hacer, son proyecciones del 100% de onda, pero por ver si yo proyecto este movimiento a la baja que se daba desde máximos, si yo ahora lo proyecto en estos máximos, se ha perdido ese nivel. Entonces, precaución, porque puede bueno, pues querer caer incluso a este zonal de la media, estos entornos de los 0,96. Me le voy a marcar como nivel especulativo al alza, es decir, si aquí aparece, si el precio cae a estos niveles, aquí puede aparecer un rebote, pero es verdad que, bueno, pues la zona en la que está cotizando ahora mismo, ahí está la propia media de 133
63 sesiones. ¿Veis esta línea verde? Esta es la media, está situándose en este retroceso del 61.8, con lo cual de primeras trataría este como nivel de soporte. Vigilaría a ver si de aquí, de casualidad, aparece un impulso, aparece un rebote. Nivel a vigilar, nivel a controlar, pero es verdad que, bueno, pues a corto plazo ha aparecido la presión bajista, está bueno, pues moviéndose el precio a la baja, como claramente vemos, y por ver niveles de resistencia en este, si no se dan nuevos mínimos, si se dan nuevos mínimos habría que recalcular, pero desde este nivel puede aparecer un rebote en un primer momento hacia estos entornos de los 1,55, 1,57. Primer nivel de resistencia a vigilar, por encima de ese nivel, antiguo zonal de resistencia además, nivel que habíamos ya planteado, creo que en Twitter, no, lo había publicado, lo había compartido solo en un mensaje privado. Bueno, siguiente nivel a vigilar, los 1,78, 1,80. Dos niveles de resistencia, dos posibles objetivos si desde aquí aparece el rebote y perdón, y si se cierra, si vemos cierres por debajo de los 1.13, 1.12, este zonal de la media, los 1.10, ya digo, pasaría a vigilar estos entornos de los 0.90, en los 90 centavos de dólar en la cotización de BSwap, en la cotización de BSW frente al dólar. Y hasta aquí los niveles de hoy. No sé si Luis habrá quedado conforme con estos niveles o no, venía muy acelerado, pero bueno, pues debo hablar tanto de soportes como de resistencias. Yo siempre os marco niveles que a mí me funcionan y que a mí me sirven. Tú tienes que tener tu propio criterio, tu propia estrategia. Suerte con tus inversiones, gracias por tu tiempo. No olvides dejarme un like al vídeo, dejarme tu comentario. Por supuesto, ya digo, darle al me gusta y compartirlo en redes sociales y foros. Que no eres suscriptor, creo que merece la pena pasar a formar parte de este canal. La suscripción es gratuita, pero en tu mano está. Gracias por tu tiempo y hasta próximos vídeos.